Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Estamos una vez más en Un Bocado para el Alma en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Recuerden que también nos pueden escuchar por Spotify o por YouTube. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez con mi compañera. ¿Cómo estás, Luz Marí? Hola, mi Clau, muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar nuevamente contigo y con nuestra invitada de hoy, ya compañera, invitada y amiga. Ya sé. Nos platicarás del tema que traemos hoy, que de verdad nadie se salva, ¿no? No. Nadie Bueno, se salva. el tema de ahora es por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué tal, O sea, Me llegó todos nos hemos sentido culpables alguna vez en la vida, o a lo mejor varias veces, ¿no? Más bien, esa sensación como de arrepentimiento, de deseos de regresar el tiempo, de no entender por qué actuamos de esta forma o por qué elegimos cierta opción, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Ya nos equivocamos, la regamos, como comúnmente decimos, y luego también sentimos culpa muchas veces por no cumplir las expectativas, ya sean propias o de alguien más, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente no nos podemos quedar enganchados en el pasado, deseando que tal cosa no hubiera pasado, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Existe alguna forma de soltar esa culpa, de perdonarnos, de aprender y seguir adelante sin torturarnos? Al fin y al cabo, somos solo humanos, ¿cierto? Si quieres conocer más sobre este tema y sobre todo cómo liberarnos, este programa es para ti. Disfrútenlo, por favor. Y Luz Mari, preséntanos a nuestra invitada. Bueno, Mariana es socio fundador de Icon Lead, empresa especializada en liderazgo integral. Es licenciada en pedagogía con especialidad en logoterapia, análisis existencial y en terapia racional emotiva conductual. Es maestra en ingeniería de imagen pública con especialidad en psicología del rostro, microexpresiones y detección de mentiras. Certificada en coaching cognitivo, PNL y coaching político. Tiene 20 años de experiencia coordinando y ejecutando planes de formación y capacitación para líderes empresariales en diversos temas como inteligencia emocional, imagen ejecutiva, liderazgo, sentido de trabajo, presentaciones efectivas, felicidad en el trabajo. Asimismo, posee más de 7,000 horas en proceso de coaching individual y de equipos. Algunos de sus clientes son Grupo Nacional Provincial, Bancomer, Banamex, Fuller, Soriana, Pernod Ricard, partidos políticos, entre otros. Es coautora del libro La felicidad en el trabajo y colaboradora del periódico El Asegurador. Y bueno, ya estamos listísimas tenemos de plato de entrada tenemos qué significa la culpa, de plato fuerte tendremos es bueno soltar la culpa y de postre unas estrategias que nos va a regalar Mariana para afrontar la culpa. Así que Mariana, muy bienvenida y platícanos qué rollo esto de la culpa, ¿qué es la culpa? Muchas gracias una vez más por la invitación, me da mucho gusto verlas. Y ahorita que decían, nadie se salva de la culpa, efectivamente. De hecho, Víctor Frank tenía algo que se llama la tríada trágica. Y la tríada trágica es decir, no va a haber persona en este mundo que se libre de sufrimiento, de culpa y de muerte. O sea, todos vamos a pasar por eso. Y nos podemos encontrar culpas de todos estilos, además, porque puede ser desde alguien que hable de, oye, no debí de haber dicho esto en la junta, me siento culpable, como cuestiones hacia pasado. Habrá otras personas que digan, me siento culpable porque no paso el suficiente tiempo con mis hijos. Una persona me decía, no sabes qué culpa traigo porque al estar con X, me daban ganas de matarlo y me siento súper culpable de tener esos pensamientos. Yo le decía, si fuéramos juzgados por nuestros pensamientos por querer matar a alguien, a lo mejor varios seríamos asesinos seriales, ¿no? O sea, es decir, nos empezamos a sentir culpables de muchas cosas, culpable de me comí un pastel de chocolate. Son como las culpas típicas que podemos encontrar. O también me puedo encontrar en organizaciones el no aceptar la culpa.
puede ser que yo sea responsable de un proyecto importantísimo y entonces ahí sí digo, yo soy el responsable de que esto salga adelante y en el momento en el que no sale adelante, la culpa es de alguien más. Si somos responsables, eventualmente podemos llegar a ser culpables también. Y esa parte creo que ya no nos gusta contactar con ellos. Yo siempre he dicho que yo no he conocido a alguien que no se sienta responsable, de verdad, o sea, todos nos sentimos responsables, pero quienes también, por otro lado, aceptamos las culpas. Y te puedes encontrar también otro tipo de culpas como una culpa colectiva, es decir, por ejemplo, en cuestión del Holocausto, los alemanes de repente sentir culpa por algo que pues de alguna manera los marca, pero yo me siento culpable por algo de mi familia, hasta como este tema de pena ajena, y entonces genero esta culpa, una culpa patológica, una culpa injustificada que hoy siento que nos pasa de repente con el COVID. Eh, Alguien me decía, oye, perdóname, te acabo de ver y resulta que tengo COVID y me siento muy mal. Entonces pero es que tú no eres culpable porque la culpa finalmente tiene que ver con la intención de. Y de entrada creo que sí es necesario como ir identificando cuáles son las culpas que tenemos, que todos vamos a tener. O también me gusta otra que es, empiezo a generar culpables. No solo es mi culpa, sino empiezo a señalizar otras personas como, pues es que yo tengo mal humor porque así somos los López, ¿no? Y entonces empiezas a culpar hasta los genes o empiezas a culpar la educación. Bueno, pues es que yo no expreso mis sentimientos porque así me lo enseñaron mis papás, o hasta el ambiente mismo. No, pues yo no era chismosa, pero desde que entré a esta empresa me volví chismosa, es culpa de la organización. El día de hoy mi intención es hablar de cuándo nosotros nos sentimos culpables, no tanto como el cuando señalamos culpables, pero creo que sí era importante hacer la distinción también desde ese lado. Oye, Mayra, entonces, sobre lo que dices, a ver, también, bueno, antes de pasar, bueno, de lo que dices de la culpa sobre los demás, muchas veces nosotros justificamos nuestros errores o justificamos el no tener un proyecto de vida o en el no avanzar porque es que tuve una infancia muy trágica, ¿no? Eso sería como culpar a mis padres, a mi infancia, a mis circunstancias y no querer pues asumir la responsabilidad de eso y avanzar. Uh-huh, uh-huh. Sí, Okay. esa culpa es cuando decimos que nos victimizamos, porque estoy señalando otras situaciones que me hacen actuar de determinada forma en el hoy. Y esta que tú dices, Luz María, es como muy típica, es que por mis padres yo tengo estas heridas y yo creo que de repente sí nos hacemos víctimas de otras víctimas. A lo mejor tus padres también en ese momento no sabes qué vida llevaron, qué situaciones los llevaron a creer que en ese momento la forma en la que te trataron seguramente pensaron que era la mejor manera de hacerlo, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus circunstancias. Creo que en este sentido será importantísimo empezar a analizar ahorita en este programa como qué me pasa a mí cuando yo me siento culpable, ¿no? Sí puede ser común que señale a otros, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué llego a sentirme con esta culpa, culpígeno? O incluso no siento culpa también, ¿no? Exacto. La culpa entonces podría ser, bueno, ahorita ya nos dirás, nos adentrarás en el tema, pero algo creo que positivo que veo en la culpa es que tiene cierta capacidad de reflexión, ¿no? Una persona, digo, muy madura o sin esta interioridad, ¿no? Para darse cuenta que es culpable por algo, pues, pues nos habla la culpa entonces nos habla de cierta madurez que nos hace recapacitar y decir, digo, a lo mejor lo está manejando mal, pero decir, híjole, me siento culpable por, ¿no? Eso habla de un mundo interior de la persona. Uh-huh. Habla de su conciencia. Uh-huh. Clau, ¿tú querías decir algo?
Sí, no, de que también tiene mucho que ver de la capacidad para hacernos responsables, porque, bueno, sí, echarle la culpa a los demás, pues es como que sí, echarle la bolita a los demás, pero lo que queremos ver ahora es cuando sí, efectivamente, yo me equivoqué, yo la regué, y tienes todo este proceso de culpa, de regañé a mi hijo y le dije muy feo, o a mi mamá o a mi compañero de trabajo, no sé, se me olvidó hacer esto, no anoté, o sea, y sí tienes esa, pues esa responsabilidad, cuando sí es una responsabilidad directa tuya, Ujú. ahí cómo actuamos, ¿no? Esa es la culpa de la que queremos hablar, ¿no? Exacto, de la que sí reconozco en mí, de Exacto. sí la regué. Y me gustaría empezar por cómo, de dónde proviene la culpa, por qué nos sentimos culpables. Y generalmente nos sentimos culpables bajo dos aspectos. Una, porque hice algo que no debía de haber hecho, o debí de haber hecho algo que no hice, ¿no? O lo Exacto. hice o dejé de hacerlo. No nos afecta, la culpa no nos va a afectar a todos por igual. Por supuesto que hay personas que tienen una culpa de determinada manera, otros de otra, porque está de alguna forma condicionada también por la susceptibilidad del individuo y además por la forma en la que fuimos educados. Y no lo digo desde un tono determinista, pero sí más bien descriptivo. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando yo, la primera vez que como niño empiezo a sentir culpa, está relacionado con la mirada de mis padres hacia la aprobación o desaprobación de lo que yo acabo de hacer. Ese es Ujú. el primer momento en donde siento culpa. Entonces, la culpa tiene que ver con que me hayan aprobado o no me hayan aprobado y entonces se convierte en una especie como de código interno, porque lo que no queremos es decepcionar o queremos justo seguir siendo aprobados. Ujú. Y además, esto de repente, o sea, sí puede ser un código interno, a veces se puede llegar a convertir en una especie de grillete también, o sea, llevado al extremo de un grillete moral, un grillete religioso, un grillete laboral, o sea, por ejemplo, alguien que decía, oye, yo vi en mi papá una capacidad enorme para generar trabajo, era un hombre exitosísimo, le daba un valor muy particular al trabajo y yo hoy estoy desempleado. Entonces me siento muy mal, me siento culpable de no conseguir trabajo cuando además estoy viendo, porque ese es mi punto de referencia, estoy viendo que en mi padre hay un valor importantísimo para el trabajo. Entonces creo que sí es necesario como hacer una revisión desde dónde pueden surgir mis códigos, mi código religioso, mi código moral, pero lo importante aquí es, ok, siento culpa, el problema es que la transferimos a decir, y entonces soy mala persona. Ujú. La culpa está asociada a decir que eres malo. Y por eso, en este caso que yo les decía iniciando de esta persona que me siento súper mal de haber pensado que lo quería ahorcar. Y es así de, al final fue el pensamiento, vamos a ser juzgados en general por nuestros actos. Y entonces pero es que ni modo que esté pensando esto. Claro, pues no es un pensamiento lindo, pero al final, ¿qué pasó? Supiste frenarte, no hiciste nada. Es lo que decías tú, que mucho tiene que ver la intención, ¿no? Eh, Había una persona conmigo que me conmovió enormemente en terapia que me decía, ya descubrí qué quiero hacer en términos como de sentirme útil, de hacer algo por los otros. Y me decía, quiero ir a platicar con las mujeres que están en la cárcel, porque la realidad es que, y ella además había tenido un padre golpeador, terrible con ella, y me decía,
quiero ir a platicar con las mujeres de la cárcel porque sé que yo las puedo entender perfectamente, porque yo en determinado momento pude haber querido matar a mi papá y no lo hice. Y ellas sí. O sea, ellas sí cometieron un acto en donde no solo hay culpabilidad, hay condena. Y a lo que voy es, podrás tener cualquier cantidad de pensamientos, pero hay algo que puede ser efectivamente tu conciencia o esta formación que hace que te frenes. Entonces, creo que lo más importante es decir, ok, sí, puedo sentir culpa, esto no me hace ser necesariamente una mala persona, porque todos somos una dualidad. Personas buenas cometen actos equivocados, personas, bueno, no, y perdón, no lo diría así, más que personas buenas o personas malas, es todos podemos cometer ciertos actos buenos, generosos, pero también ciertos actos de los que nos sintamos culpables. Y aquí el chiste es distinguir que también hay una culpa sana y una culpa neurótica. La culpa neurótica será la que se presente cuando no he gestionado con antelación la culpa. Y en este sentido es, ¿cómo enfrento la culpa? Pues puedo aturdirme o puedo arrepentirme. La aturdición es la culpa neurótica. La aturdición y la repetición y la rumiación y el cómo es posible que lo haya dicho, pensándolo en pasado, cómo es posible que haya hecho ese comentario, cómo es posible que no haya estado presente para mis hijos, y te puedes seguir en un hilo como de media de qué mal estuvo lo que hice, pero además qué mal estoy yo. Ujú. Y la otra, que es justo como tú decías, Rosemary, nuestro plato fuerte de si la culpa es buena o no, a mí me llama la atención que también volvemos como a estas recomendaciones de repente yo creo como simplistas de desarrollo humano de quítate la culpa, hombre, no te sientas mal, no sufras, no te sientes culpable, haz lo que quieras, etcétera, etcétera. Otro es justo, quítate las culpas. La culpa sana es un indicador de conciencia. La culpa sana, al final, si te sientes culpable, a mí me habla de una persona que sigue estando en contacto con ese código interno, que sigue dándose cuenta de la maldad o de la bondad de sus actos, que me puede llegar a distinguir incluso hasta de un psicópata. Claro, porque justamente eso, los psicópatas no sienten culpa, ¿no? Entonces, la culpa, digamos, bien manejada, es una buena noticia de una persona sana, de una persona hasta cierto punto madura, ¿no? Que tiene este espacio para discernir, de pensamiento crítico, que analiza sus actos. Sería muy preocupante convivir con una persona sin culpa, porque no tendría un límite, ¿no? Para sus acciones. Exacto, no hay límite, eh, lo hace, se puede convertir hasta en un cínico, no pasa nada. Hay un estudio muy interesante de Harvard Business Review que dice que las personas más propensas a la culpa, a sentir culpa, son los que tienden a trabajar más duro, a desempeñarse mejor. Son percibidos como mejores amigos, como buenos amantes, como buenos empleados. O sea, al final la culpa se puede convertir en un motor sano. El tema es, después de darme cuenta de que soy culpable, ¿qué hago con esa culpa? ¿No? O sea, se convierte para mi gusto como justo en esa vigilancia de mi comportamiento. Y por eso yo creo que es totalmente errado decir, démosle al hombre la culpa, porque si le quitáramos al hombre, al ser humano, a la mujer, la culpa, pues no habría manera de tener mi indicador de esto es correcto o no es correcto. De hecho, Además, vas, Clau.
Además, esto es como también bueno, es un indicador de cómo me estoy comportando, de la calidad moral de mis actos, pero también es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Claro, Entonces, ujú, si no te sientes culpable, si vas como un bulldozer por la vida y aplastas y no hay ni remordimiento o ni te volteas a ver a quién pisaste, ¿no? Pues como que no hay crecimiento en ti, no hay cambio, no, pues como que sigues en la misma, te estancas, ¿o ujú. no? Sí, no, de acuerdo. Si gestiono bien la culpa, que ahorita que hablamos de las estrategias, tendría que haber algo diferente. Si es que de verdad le supe dar la vuelta. Pero está para avisarme algo, está para decirme, órale, para la siguiente, busa, caperuza con esto. Ujú. Claro, y también es un signo de lo que nos diferencia de todos los seres humanos, que es la libertad, ¿no? O sea, la culpa nos viene a decir y a recordar que somos libres y capaces de decidir. Entonces, porque no, o sea, en la selva no está el león que llega con la mamá cebra a decirle, perdóname si me comí a su hija. O sea, no sienten culpa. ¿Por qué? Porque no son libres. Claro, Sin embargo, el ser humano, ante esta libertad, tiene, como bien dicen, estos signos de alarma, estas delimitaciones, ¿no? Que es la culpa para estar conscientes de nuestro actuar. ujú, exacto. Entonces, creo que se convierte como una especie de semáforo, ¿no? Sí. Me hablas de es correcto, es incorrecto, hasta ahí vamos bien. O sea, entendiendo la culpa como un indicador. Oye, pero a ver, ¿podemos tener esa conciencia de, a ver, esto está bien y esto mal y no tener culpa? O sea, no sé, porque igual y la culpa es un sentimiento que no es agradable, ¿no? O sea, no es agradable sentirte culpable, pues porque, como tú dices, te hace sentir como que, pues, que estás mal, o sea, que tú eres malo, que el equivocarte también muchas veces, pues, no se siente bien. Y entonces Pues ni existe, modo, nos aguantamos, nos por equivocamos. eso, sí, no, pero se puede simplemente saber, esto está bien y esto está mal, sin sentir culpa, o sea, ¿eso sería posible? Claro, o sea, Sí. mm, sé que está mal comerme la pizza, pero decido comérmela, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, la clave sería que asumieras justo lo que ahorita Luz Mary decía de la libertad. Ujú. Ok, pero conscientemente, ¿qué decidiste? Esa es la diferencia, porque esa sería la primera pregunta, y voy a empezar un poco como con las estrategias. La pregunta que tendría que hacerme con respecto a si estoy sintiendo culpa, punto número uno, conscientemente lo hice voluntariamente y además intencionalmente para generar un mal. Es Mm. como este ejemplo que les estoy diciendo de veras hasta me conmueve de, oye, qué pena, te acabo de ver y tengo COVID, me siento muy mal. Hombre, pues de verdad que ni que fuera él como asesino serial. Así, Ujú. fue con toda la intención, yo ya sabía que tenía COVID y entonces te fui a ver. Eso ahí sí podría generarme una situación de culpa, ¿no? Bueno, aunque te puedes sentir culpable porque lo contagiaste sin saber, el hacerte esta pregunta que nos estás diciendo baja la Exacto. culpa, ¿no? Decir, bueno, o sea, nadie está obligado a lo imposible, o sea, yo no sabía, ¿no? Me acaba de hacer la prueba, no sé. Sí, Entonces, exacto, pero simplemente, o sea, porque yo entiendo que en este ejemplo del COVID es, me siento culpable porque te quiero, porque parte de mi relación contigo es como, no quiero que te pase nada malo. Desde ese valor, siente la culpabilidad. Pero Ujú. un factor importante como para empezar a decir, a ver, de veras, tendría que sentirme culpable. El primer indicador es, ¿fue verdaderamente intencional? No, entonces, ok, empecemos a reducirla. Ujú. Segunda pregunta,
me estoy poniendo una etiqueta de mala persona a causa de esta acción. Pero soy un maldito, ¿cómo se me ocurrió? ¿De verdad lo eres? O sea, no eres una mala persona por esta circunstancia, porque primero no fue intencional, ¿no? O sea, digamos que en este punto, en lugar de ver la situación como tal y sentirme culpable, la estoy asumiendo y abarcando en toda mi persona. O sea, esta acción que estuvo mal, yo por lo consiguiente soy mala persona, ¿no? Y puede ser que seas una buena persona que tuvo una acción mala. Exacto, porque justo el planteamiento equívoco de entrada es, si siento culpa, soy una mala persona. Pues serás una persona que cometió un acto equivocado, pero eso no nos hace concluir que tú seas un error del mundo. Exacto. Y es parte como de dramatizar un poco, como de nos acomodamos en la culpa a veces también, ¿no? O sea, y le sigo y le sigo y le sigo y soy una mala persona y soy una mala persona. No, fue un mal acto, pero un acto no te define como persona. Entonces creo que también es hacer esa distinción. Oye, y Mariana, perdón, pero aquí me parece un punto que no nos va a dar tiempo de profundizar, pero solo mencionar las ganancias secundarias de sentir culpa y victimizarte, ¿no? Ahorita sí lo vamos a Ah, hablar. perfecto, perfecto. Sí, sí, o sea, porque también hay una parte padrísima de, a ver, bueno, me voy a adelantar tantito. Si yo verbalizo demasiado, fíjate, es que así pasa. Estamos hablando de que la culpa es un indicador de conciencia, ¿no? Si yo verbalizo demasiado la culpa, o sea, es como si yo les dijera, hijo, de verdad no saben qué mal me siento por esto que acabo de hacer y de veras no me lo perdono y estoy muy mal y hable y hable y hable sobre la culpa, es como una especie de marketing de conciencia. O sea, es decir, vean qué consciente soy de mi culpa. Ok, ¿no? O sea, vean qué buena persona puedo ser que me doy cuenta a pesar de lo que hice. Y es así de, ok, ¿qué más vas a hacer con eso? Porque me podría quedar en ese beneficio secundario, que en este caso es decir, ay, pues qué bonita Mariana, que sí, estoy notando un gran arrepentimiento, pero podría ser un arrepentimiento solo de dientes para afuera. no, Y y además, además, perdón, Clau, y estoy demostrándoles que soy buena persona. ¿Se fijan cómo se va haciendo un nudo ahí tremendo? sí, porque además en ese caso, si se lo cuentas a alguien que te quiere, pon tú, ay, no, no te castigues tanto, o sea, estás recibiendo un como reforzamiento ahí, Sí, o sea, es ¿no? lo que Un yo... apapacho extra. Estás buscando la justificación de tu acción, ¿no? Un poco, porque te van a decir, Sí, ay, no te preocupes, tú eres muy linda y pues son Sí, unos sí, sí. pesitos de azúcar. o sea, yo por un lado es, nótese que sí soy consciente, que vean qué linda persona soy, que me arrepiento, y entonces viene mi amiga a decirme, no, Mariana, ya no te culpes, suelta las culpas, ¿no? Ujú, ujú. Oye, Em, yo sí, quería preguntarte algo, ¿y qué pasa con las consecuencias? ah, mira, en este sentido, y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que estoy diciendo como del marketing, de ser una buena persona, etc. Ujú, Había alguien, un hombre que me decía, justo, me siento súper culpable porque, porque le puse el cuerno a mi mujer, ¿no? Y entonces me siento muy culpable, de verdad no dejo de pensar en eso y además, de forma muy constante, cuando lo veo es hablar del tema, ¿no? Justo, yo creo que en una especie de búsqueda de consuelo, de aceptación, de, mira, de verdad estoy arrepentido. Y entonces ya me siento muy mal. Ok, después de mucho tiempo, una vez le dije, oye, ok, entiendo que te sientas culpable. ¿Qué condena te quieres dar?
¿Cómo? ¿Qué condena te quieres dar? O sea, si de verdad es tanta la culpabilidad, ¿qué quieres hacer con eso, en pocas palabras? Cuando me doy cuenta de que me equivoco, hay una consecuencia. ¿Qué consecuencia hay? Y entonces después de un tiempo la consecuencia es, me deja mi mujer y yo ya termino la relación con la otra persona, ¿no? Hay una consecuencia asumida por mí. Pero puede ser que me quede como en el ciclo de, ay, sí, qué mal estoy, cuánto remordimiento. El remordimiento llevado a la acción sería, ¿cómo lo vas a compensar? ¿Qué condena te quieres dar? Y de verdad que sí fue así como de, oye, no me digas eso. Bueno, es que estamos buscando una manera como de resarcir el daño. Porque si no, entonces se podría quedar como en una culpa cínica otra vez. Y yo creo que una forma también sana de convivir con la culpa es justo decir, ok, me equivoqué, asumo las consecuencias de mi decisión. Y en este rollo que yo les digo de, ok, ¿qué condena te quieres poner? Es como cuando los papás te dicen, ok, ponte tú el castigo, hombre. ¡No! ¿No? O sea, apelando a tu conciencia, porque Claro, por eso lo dicen. Ok, tú decides tu castigo. A ver, vamos como en una especie de verificación de conciencia. Y es este equivalente a, ¿cómo no te quieres poner? ¿No? Ya hay veces, Clau, que hablando de las consecuencias, es igual ya no puedo hacer nada con respecto a la otra persona, pero sí puedo reconciliarme a lo mejor hasta con terceros, o sea, es decir, alguien que, por ejemplo, había cometido un fraude y entonces decía, me siento súper culpable, pero esta persona a la que engañé evidentemente ya no quiere saber nada de mí. Ya, ¿cómo puedo resarcir el daño? ¿Qué pasaría si a lo mejor donas algo de dinero para otras personas que lo necesiten? No necesariamente la consecuencia o resarcir el daño tiene que ver con la misma persona, pero sí me comprometo a buscar algo que además también me reconcilie conmigo mismo con respecto a algo que hice que no fue correcto y pudiera llegarme a dar un poco de paz el hecho de decir, ok, no me pude reconciliar con esta persona a la que engañé por obvias razones, pero pude hacer algo por otras personas y eso me puede llegar a calmar el alma. sí, es muy cierto lo que dices, Mariana, porque a mí me ha tocado eh, casos, y en específicamente uno, donde él le es infiel a su mujer, ya pasaron 1, 2, 3 años, él deja a esta persona y la mujer no se da cuenta, no lo cacha, y él dice, me dijo, necesito decirle, o sea, necesito decirle porque ya no puedo con esto, ¿no? Con esta culpa y, y él decía, necesito sacar esto porque ya no me lo puedo quedar, ¿no? Entonces, para poder vivir en paz. Entonces, la culpa inquieta, esta inquietud o esta ansiedad que te da la culpa, pues es una maravilla también, ¿no? Porque te hace reparar, esta Claro, necesidad de reparar. claro, y aquí lo importante, Luz Mary, sería en este caso, me siento muy culpable y quiero soltar mi culpa, ¿de acuerdo? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Uh-huh. Porque pudiera ser, ya se lo dije y me quiere abandonar, pero si yo hice un buen acto. No, a ver, una consecuencia sería que ya no quiere estar contigo. Claro. ¿Estás dispuesto a eso? O sea, o ¿cómo vas a vivir esa culpa desde el silencio si es que optas por a la mera hora no decirlo? O es que si le digo ya a la mera hora, o me abandona o me trata mal o la relación cambia, es parte de la consecuencia de asumir una culpa. ¿Qué tan dispuesto estoy, no? Claro, exacto. Entonces, bueno, para mí ya entrando como a la estrategia, bueno, decía, hay que preguntarnos, punto número uno, esto de la intención, esto de si me coloca como una mala persona o es un mal acto,
qué tanto remordimiento estoy sintiendo, si es un remordimiento verdaderamente correcto o también me está generando este marketing de buena persona que les decía, ¿no? Y creo que lo más importante es si puedo aprender algo de este error. Entonces, creo que esas son las preguntas que de entrada nos tenemos que hacer. Ahora, como estrategia, yo diría 3 específicamente. Una, que es cuando me siento culpable de cosas que hice en el pasado, es la reconciliación con mi yo del pasado. Por ejemplo, no debí de, es que me siento culpable porque tomé un trabajo que no debería de haber tomado, ¿no? Y la pregunta siempre es, ¿cuál era tu nivel de conciencia en ese momento? ¿Bajo qué circunstancias te encontrabas que hizo que tomaras esa decisión? Porque somos muy severos incluso de evaluarnos desde el presente hacia el pasado, cuando nuestros ojos del presente no necesariamente son los mismos del pasado. Hay una película muy palomera, pero me gustó en ese sentido, que se llama El hubiera si existe, de Ana Serradilla. Igual véanla. Y habla mucho como de esta situación de, porque es como un viaje en el tiempo de cómo siempre el yo del futuro viene a reclamarle al yo del presente, pero ¿por qué no hiciste esto? Porque mi circunstancia es muy diferente, porque yo no veía las mismas cosas que veía en el momento actual. Claro, y gracias a eso, hoy soy como soy y aprendí lo que tenía que haber aprendido. Si no hubiera pasado eso, a lo mejor la seguiría regando de la misma manera. Por supuesto, pero sí creo que es como muy, muy en automático, pero ¿cómo no lo vi venir? Evidentemente en ese momento no lo viste venir, porque seguramente si lo hubieras visto venir, hubieras tomado otra decisión. Y entonces es lo que en muchos otros programas hemos dicho, es como de veras que tengas la mejor relación contigo mismo. O sea, creo que a veces hasta el diablo podría ser más bondadoso con nosotros de todo lo que nos vamos torturando de, ay, pero ¿cómo no lo viste? Pero qué tonta, pero pues en ese momento no, mis recursos eran muy diferentes a los que tengo actualmente, ¿no? Eso yo lo veo, bueno, personalmente como mamá, ¿no? O sea, como, no sé, hace 20 y tantos años que fui mamá primeriza y no tenía como que los elementos que tengo ahora, que después pues ya me puse a estudiar, ya tomé cursos, ya no sé qué, y entonces te pones a ver y dices que, ¿cómo hacía esto? ¿Cómo las regañaba así? ¿O cómo cuando necesitaban esto, yo simplemente, porque lo mando yo, mijita, ¿no? Entonces, sí es una, como una fuerte labor de regresarte a lo que tú dices. En ese momento, pues mis herramientas eran, pues a lo mejor la escuela que tuve de mis papás que así era, ¿no? Y punto. Punto. Y es más, yo regresaría a ese momento del pasado a volverme a hacer las preguntas. ¿Era verdaderamente intencional que yo le gritara a mis hijas? ¿Era lo que creía que era lo mejor? Porque al final nadie escogemos un mal. O sea, escogemos dentro de lo que creemos que es un bien, que eso es otro tema, ¿no? Pero creo que sí es como en ese momento era mi intención lastimar a mi hija, eso me convertía en una mala mamá. ¿Qué tanto remordimiento estoy teniendo de lo que pasó en ese momento? Es lo típico que te reclaman los hermanos grandes, ¿no? ¿Por qué a él a él no le gritaste? ¿O por qué a él sí lo dejaste salir los jueves? ¿O por qué a él no? Todo lo que fuiste aprendiendo, que con el tercero no Exacto, metiste tantas patas. porque evolucionaste como mamá, porque además creo que un error que tenemos es como concebirnos como un yo estático. O sea, tú hoy eres de una forma y eso no quiere decir que mañana vayas a ser la misma, ni pasado mañana, y cambias de opinión y cambias de actuar y vamos cambiando. Entonces creo que de repente sí también desde ahí puede venir un reclamo de cómo es posible. Una segunda estrategia que para mí es así de verdad
encanta. Esto es un regalo que nos hace Nietzsche, que se llama El Eterno Retorno. Y El Eterno Retorno es algo que escribió en su libro de la Gaya Ciencia, que decía: imagina que una noche viene un demonio a decirte, esta vida, tal como la tienes, tal como la has vivido, tal como oyes, una y otra vez se va a repetir durante la eternidad. Todo, tus suspiros, tus pensamientos, tus acciones, van a retornar de forma eterna. ¿Cuál sería tu forma de reaccionar si eso viniera a decirte un demonio de esto como lo estás viviendo se va a repetir durante la eternidad? Pudiera parecer que en el momento dices, híjole, pues de cosas que viví en el pasado, pues a lo mejor hay cosas que no me gustaría repetir. Este eterno retorno a mí me gusta pensarlo en presente. O sea, es decir, de las decisiones que hoy tomes, pensar, si esta decisión tuviera que repetirse una y otra vez, eternamente, ¿estaría yo dispuesta a vivirlo? Y entonces, creo que mi voluntad se ata verdaderamente a cada acto esperando su eterno retorno. O sea, a mí es un concepto que me fascina porque entonces eso hace que si de repente a partir de hoy yo entiendo el eterno retorno y si en 4 años digo, pero ¿cómo es posible acordarme? En ese momento pensaste que incluso lo hubieras querido repetir una y otra vez. Había una mujer que me compartía, yo tengo 40 años y ando con un chavito de 20, ¿no? Y a veces me entra culpa. Y yo le decía... A veces dijo. Sí, no siempre, en ciertas ocasiones. Entonces decía, a ver, ¿esto serías capaz de repetirlo durante la eternidad? O sea, como haciendo este ejercicio. ¿Volverías a repetir esta experiencia una y otra vez? Sí, la verdad es que sí. Y entonces eso hace que te asumas libre, que te asumas en la decisión. Y digo, yo no puedo hablar de una garantía, pero probablemente no te reclames en un futuro, ¿no? Pero asúmelo, porque entonces sí cobra como un sentido muy distinto el decir, es que así fue, así lo quise, así lo quise. Ahorita que dices eso, me acuerdo también de alguna vez que me dijeron que cuando tomáramos una decisión, nos viéramos a nosotros mismos como una comunidad, no como un yo, sino como unos yoes, que Que, cada vez que decidimos, pensemos en nuestro yo del futuro con esta decisión que vamos a tomar ahorita, ¿no? Y cómo va a afectar a mi yo del futuro, mi yo del pasado, entonces, que veamos cómo esta decisión afecta a la comunidad de mis yos. Y me parece que es muy similar a lo que estás diciendo porque, pues sí, o sea, a ver, pensemos y actuemos, decidamos con la voluntad y cuando llegue el futuro decir, a ver, yo lo pensé y me imaginé cómo iba a afectar esto en mi futuro y tomé esta decisión. ajá, así lo decidí. Y Exacto. entonces es como imprimirle el sello de la eternidad, ¿no? O sea, de verdad, así lo pensé o así lo pienso en este instante, así lo asumo. Si esto tuviera que retornar eternamente, así lo decidiría. Oye, y eso, o sea, Creo, yo creo que esta creo, forma de actuar, y si tienes tiempo de hacer esta reflexión, yo sí veo, bueno, que difícilmente vas a sentir culpa en un futuro. Pero, ¿qué pasa con esas acciones que son así de rápido, de que no las pensamos? O sea, generalmente ahí es cuando sientes culpa, ¿no? Cuando es como de que te sale de las entrañas o como dicen, o sea, que son como, impulsivas. como impulsivamente.
como impulsivamente. Sí, entiendo. O sea, hay una parte en donde es como una decisión consciente que a lo mejor se relacionaría con esto que les digo del eterno retorno. Y la Ajá. otra es como justo hasta reconocer que pudo haber sido impulsivo, que no tuviste el tiempo de reflexionarlo. Ok. Y O que no, me o que no siento, quisiste, María, porque muchas veces o nosotros también, mismos claro, nos boicoteamos o creemos que nos salimos con la nuestra por no tener la valentía de ver las cosas como son y justificar para conseguir el placer que quiero, ¿no? Y entonces ajá, nos autoengañamos. Y en el ajá, fondo lo sabemos, pero como lo justificamos con la inteligencia, decimos, sí, sí, lo pensé. ¿Cuál lo pensé? O sea, pensé cómo justificarlo, pero no pensé, o sea, no tuve la sí, valentía de enfrentar la decisión fríamente y decir, híjole, esto realmente no me conviene porque tendría que no llevarlo a cabo, ¿no? Que renunciar a él y la capacidad de renuncia a veces nos cuesta. ujú. Sí, o sea, por eso creo que al final la culpa sí me da una orientación, o sea, es en el momento en el que se convierte en una brújula, ¿no? O sea, en el momento en el que hay una decisión por tomar, yo podría decir, hablando del eterno retorno, pero y me sentiré cómoda con la culpa que voy a sentir después, moralmente, religiosamente, etcétera, ¿no? Sí, no, lo que sea. Ok, sí, ok, y entonces después no podría decirme, pero ¿cómo lo hice? Pero ¿cómo es? Tú optaste, porque además, de verdad es como muy difícil. Ayer escuché una frase que me encantó, que dice, la existencia no tolera recetas. O sea, no podría yo como decir esto es correcto, esto está mal, esto está bien. O sea, para ti, nada más asúmete tú. Para ti, con base en la experiencia que recibiste, con base en la educación, con base en tus valores, ¿serías capaz de vivir esto una y otra vez sin que igual esto te llegara a generar un nivel fuerte de culpa? ¿Sí o no? Y es una forma entonces en donde yo creo que sí empezamos a tener una mejor relación con nosotros mismos, porque a lo mejor en ese momento de hacer el análisis dirían, no, yo con esta culpa no voy a poder vivir, ¿ok? Entonces te sirvió para tomar una decisión de no, porque yo a lo mejor ahorita les estoy poniendo el ejemplo de sí, pero igual me serviría decir, no, paso, yo no me aviento esta. Oye, Y, ahorita que lo dices tú, que la culpa es mi brújula, y en el ejemplo me acordé, una vez estaba en una competencia de natación y ya era la tercera, ya estaba agotada, y de repente dije, ya no puedo más, o sea, me voy a parar, ¿no? Y de repente mi pensamiento fue, hoy en la noche no me voy a aguantar a mí misma del sentimiento de culpa que paré. Entonces, a ver cómo le haces, llegas arrastrándote, pero llegas a la orilla. Entonces, solamente del pavor de decir, ¿cómo voy a vivir conmigo mismo con esta culpa? O sea, seguí, ¿no? O sea, ahí lo viví palpable tal cual lo que estás diciendo tú. ahí está, clarísimo. Conociéndome, prefiero continuar. Conociéndome, prefiero no aceptarlo. Pero sí implica, si tenemos la oportunidad, como decía Claudia, en decisiones que me dan un espacio para pensarlo, entonces, ok, me doy cuenta de que no me voy a aguantar si decido esto, sí me voy a aguantar X. En las otras decisiones impulsivas, también en retrospectiva, entender que no tuve el tiempo y que en ese momento fue la mejor respuesta que pude haber dado, ¿no? Claro. Y esto me remite, Luzmeri, como a la última estrategia de, o sea, porque estamos viendo que la culpa tiene que ver con como estrategia de reconciliarme con mi yo del pasado, de utilizar esto del eterno retorno. Y tercero, que es que la culpa desaparece con el compromiso. Es muy fácil decir, híjole, no manches, me comí 6 pasteles, qué culpa, qué culpa, qué culpa. Ok, pero y entonces para la siguiente, ¿qué hay? Pues es decir, puedo ser condescendiente con lo que ya pasó, pero exigente con lo que está por venir, porque la culpa me enseñó eso, Uh-huh. ¿no? Si no, híjole, no, les grité horrible a las personas en mi equipo, me siento súper culpable, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ok, ¿cuál es el compromiso a la siguiente? Porque si no, entonces nada más estaría como haciéndome tonto,
la verdad, ¿no? Justo otra vez en este rollo, no sabes, Mariana, me siento súper culpable porque les hablé horrible a mi equipo. Perfecto, ¿qué hay para la siguiente? Sé condescendiente contigo en esto que hiciste, pero exigente para la siguiente. Y entonces sí hay una forma de otra vez como de resarcir la culpa y no nada más de quedarme acomodado en la culpa. Creo que a veces hasta se es como muy atractivo. Pues aquí sigo en la culpa, pero pues no hago ningún cambio. No se trata nada más como de sentir la culpa, sino más bien de hacernos verdaderamente responsables. Esa es la gran... Y reparar, ¿no? O sea, si la culpa es tu brújula, es tu alarma, es tu semáforo, pues repara. Así es. Y solo te toca a ti esa reparación. Nadie va a venir a decirte esto es lo que tienes que hacer. O sea, pero sí identifica cómo podrías entrar en más paz contigo, porque lo opuesto de la culpa sería encontrar la paz. Y de verdad comprométete a hacer algo. Oye, y entonces, con todo esto, ¿algún día puede desaparecer totalmente la culpa? Si algún día desapareciera, seríamos psicópatas. O cuando te mueras. Sí. Bueno, para ya desaparece todo. Sí, o sea, entonces, de verdad pues, qué bueno que esté la culpa. Sí. De veras. Sí, viéndola como esa brújula de la que estamos platicando, claro, o sea, son como los rieles que pones cuando juegas boliche, ¿no? Que le pones a los niños. Sí, o sea, si vas rebotando y estás yéndote muy a la orilla, pues te regresas, ¿no? Sí. O sea, me va a dar camino, me va a dar orientación. El chiste sería no quedarme nada más en esto de golpe de pecho sin verdaderamente actuar, porque entonces sí se convierte en una culpa neurótica. No me está moviendo a nada más. Sí, la culpa que tiene que ayudar a moverte, por supuesto. Que dé frutos. Exacto, sí. Oye, Marianita, pues como siempre nos has dejado mucha tarea para pensar, para revisar nuestra culpa, para ver en dónde estamos atorados, para ver si nos está sirviendo como semáforo, si estamos reparando, si es una culpa sana y si es una culpa neurótica, o si no tenemos culpa. Así que está peor. Si no encontramos culpa o sentimos que estamos rumiando esta situación que no nos deja avanzar, ¿en dónde te podemos encontrar para que nos ayudes y que nos muevas de esta situación donde nos encontramos atorados? Sí, me pueden buscar en www.iconlead.com.mx, iconlea, o y ya de ahí manda correo, etcétera, marianahernandez@iconlead.com.mx, ese es mi correo. Buenísimo. Perfecto. Pues muchas gracias, Mariana, por darnos nuevamente una sesión de muchísimo aprendizaje. Y bueno, yo ya siento culpa de tener que abandonar el programa porque se nos acaba el tiempo. Pero creo que es una culpa sana. Es culpa sana, sí. Sí. No, pues muchas gracias a ustedes. Como siempre, un gustazo de haberlas visto y ya habrá otra oportunidad para otros programas. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden que los temas de Mariana salen en Spotify, nos pueden buscar en Spotify porque todos estos temas que nos han manejado son sumamente interesantes, que nos va a ayudar al crecimiento personal. También estamos en YouTube, así que si les gustó este programa, sigan los otros programas porque de verdad que se los aseguro que les va a dejar mucha tarea. Mucha tarea y muy buen sabor de boca además. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Luz Mari. Nos vemos en nuestro próximo programa de Un Bocado para el Alma, 1670 de AM, Radio Anáhuac, en Spotify, como les dijo Luz Mari, y en YouTube. Bye, bye. Un Bocado para el Alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.